¿Qué tienen en común un traje elegante, una sonrisa presidencial y una cuenta bancaria secreta en el extranjero? Corrupción. En este video, vamos a destapar las historias más vergonzosas de 3 expresidentes que llegaron al poder prometiendo cambiar la historia. Y lo hicieron, pero para su propio beneficio. Millones desaparecidos, obras fantasmas, lujos descarados y una larga lista de delitos que los convirtieron en símbolos de la traición a su país. Prepárate para conocer cómo se robaron el futuro mientras hablaban de patriotismo. Bienvenidos al lado oscuro del poder. ¿Qué pasaría si te dijeran que un presidente recibió millones de dólares destinados a víctimas de terremotos directamente a su nombre? ¿Y que ese dinero nunca fue registrado ni entregado al Estado? Esto no es ficción. Esta es la historia real de Francisco Flores, expresidente de El Salvador, y cómo desaparecieron millones de dólares donados por Taiwán. Un caso que indignó al país, sacudió a la clase política, y terminó con un giro inesperado. Francisco Guillermo Flores fue presidente de El Salvador entre 1999 y 2004, bajo el partido Arena. Se proyectaba como un líder joven, bien educado, egresado de universidades en Estados Unidos, y con una imagen de modernidad. Durante su mandato, vivió situaciones complejas, como la dolarización de la economía y, sobre todo, los terremotos de enero y febrero de 2001, que dejaron más de 1000 muertos y miles de damnificados. Fue precisamente en ese contexto cuando surgió la donación de Taiwán. ¿Qué pasó con la donación de Taiwán? Tras los terremotos, la República de China, Taiwán, aliada diplomática de El Salvador en ese entonces, entregó una donación millonaria como gesto de solidaridad. Se estima que fueron entre 10 y 15 millones de dólares. Este dinero debía usarse para atender la emergencia, reconstrucción, ayuda a familias afectadas y fortalecimiento de programas sociales. Pero aquí viene lo increíble. Los cheques de esa donación no fueron enviados al Estado, sino directamente a nombre del presidente Francisco Flores. Y no lo decimos nosotros. Lo confesó él mismo. En 2013, el expresidente Mauricio Funes, FMLN, reveló públicamente, en cadena nacional, que había información de donaciones millonarias recibidas por Flores en cuentas personales. Esto generó una tormenta política y mediática. La Asamblea Legislativa formó una comisión especial para investigarlo. Cuando Flores compareció ante los diputados, declaró sin titubeos que efectivamente había recibido los cheques de Taiwán de forma directa, como parte de una supuesta relación estrecha con el gobierno taiwanés. Tenemos conocimiento. En su programa de radio, el presidente de la República, Mauricio Funes, hizo denuncias en contra del expresidente Francisco Flores. Funes lo acusa de la desaparición de una cifra millonaria de cooperación internacional. Hoy Flores entró en escena y respondió al presidente. Recursos por el orden de los 10 millones de dólares que venían de la cooperación China-Taiwán no ingresaron al fisco salvadoreño al final del periodo del expresidente Flores. Los 10 millones de la cooperación taiwanesa, después dice que son 10 millones de euros que venían de Europa, después dice que es el Departamento del Tesoro. Todas las mañanas nace con alguna locura nueva. Y entonces a mí es algo que yo como voy a recordar. En 2014, la Fiscalía General acusó a Francisco Flores por los delitos de peculado, uso indebido de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, desobediencia a particulares. Fue detenido y enviado a arresto domiciliario. El juicio era considerado histórico. Sería la primera vez que un expresidente salvadoreño enfrentaría la justicia por corrupción. Durante el proceso, la defensa de Flores trató de desvirtuar las pruebas, alegando que la donación fue voluntaria y no exigía pasar por canales estatales. Sin embargo, las evidencias mostraban otra cosa. Una operación secreta, sin transparencia, y con dinero nunca declarado. El juicio nunca se llevó a cabo. En enero de 2016, Francisco Flores sufrió un derrame cerebral masivo y murió días después en el hospital, a los 56 años de edad. Su muerte cerró el caso judicial, pero dejó abiertas muchas preguntas. ¿Cuánto dinero desapareció realmente? ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Y por qué nadie más fue condenado? El caso de Francisco Flores y la donación de Taiwán no es solo un escándalo político. Es un ejemplo de cómo la corrupción puede operar incluso en los momentos más vulnerables de un país. Cuando la gente más necesita ayuda, millones de dólares que debieron aliviar el dolor de un pueblo, terminaron desapareciendo en manos de los poderosos. Y aunque Francisco Flores murió antes de enfrentar la justicia, su caso quedó como una mancha imborrable en la historia política de El Salvador. Esto es bueno porque la justicia del país necesita tener respuesta
ante el abuso que él ha cometido. Así que estaremos pendientes cuando se le pueda dar captura y que pueda venir a nuestro país a responder. Se trata de 10 millones de dólares donados por Taiwán a nombre de Flores que estaban destinados para obras sociales, pero que fueron a parar a una cuenta de banco en Costa Rica a nombre del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Port y que luego fueron transferidos a una cuenta especial del Consejo Ejecutivo Nacional COENA, máxima directiva del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. La Fiscalía salvadoreña asegura que esos fondos sirvieron para financiar la campaña política del expresidente Elías Antonio Saca en el año 2004. ARENA asegura que en el caso hay involucrados que ahora son exmiembros del partido y que la responsabilidad no es de la institución política. Fue maestro, guerrillero, vicepresidente y presidente. Llegó al poder como uno de los máximos líderes del FMLN, en un momento donde el país pedía honestidad, cercanía y resultados. Pero terminó su mandato entre el silencio, la ineficiencia y serios señalamientos de corrupción. Hoy está prófugo de la justicia. Esta es la historia de Salvador Sánchez Serén, un presidente que pasó desapercibido. Hasta que la fiscalía lo empezó a investigar. Salvador Sánchez Serén fue comandante guerrillero durante la Guerra Civil Salvadoreña, bajo el alias de Leonel González. Tras la firma de los acuerdos de paz, se integró a la política como parte del FMLN. Fue diputado, luego vicepresidente durante el gobierno de Mauricio Funes, y finalmente presidente de la República entre 2014 y 2019. Era conocido por su perfil discreto, reservado y sin habilidades comunicativas destacadas. Su estilo era austero, pero también fue criticado por la falta de liderazgo y carisma. Un gobierno gris, marcado por el estancamiento. Durante su presidencia, Sánchez Serén fue duramente criticado por falta de liderazgo. Altos índices de homicidios, 2015 fue el año más violento del siglo XXI en El Salvador. Estancamiento económico. Crisis con el sistema de salud y educación pública. Escasa relación con medios y la ciudadanía. Era común que pasaran semanas sin que el presidente apareciera en público. Muchos lo llamaban irónicamente el presidente fantasma. En julio de 2021, la Fiscalía General reveló una investigación contra Sánchez Serén por desvío de más de 183 millones de fondos públicos durante su gestión como vicepresidente en el gobierno de Funes. El dinero provenía de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial, y fue distribuido en efectivo entre funcionarios, asesores y personas cercanas al partido. Sánchez Serén habría recibido más de $530.000 en sobresueldos no declarados, según documentos oficiales. En medio de las investigaciones, Salvador Sánchez Serén salió del país sin previo aviso. Tiempo después, el gobierno de Nicaragua confirmó que le había otorgado la ciudadanía nicaragüense, lo cual lo protege de una posible extradición. Desde entonces, no ha dado declaraciones públicas, no ha enfrentado la justicia, ni ha regresado al país. Su paradero exacto se desconoce, pero se presume que vive refugiado en Nicaragua, al igual que otros exfuncionarios del FMLN. Salvador Sánchez Serén gobernó en silencio, pero salió huyendo con escándalos de alto volumen. Su gestión pasó sin pena ni gloria hasta que los casos de corrupción salieron a la luz. El exguerrillero que luchó por la justicia social terminó escondiéndose de ella. Y hoy, su imagen simboliza el desencanto con un partido que prometía transformar el país. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, señaló que se emitirá una orden de captura internacional contra el expresidente Salvador Sánchez Serén y otros exfuncionarios de gobierno quienes se encuentran fuera del país y que están siendo acusados por actos de corrupción durante el mandato del prófugo expresidente Mauricio Funes. La Fiscalía ha señalado que no se conoce la ubicación de Sánchez Serén, por lo que el titular del Ministerio Público dijo que presentarán un requerimiento ante un juez competente para pedir que se activen todos los mecanismos de búsqueda y captura establecidos por la Interpol, que incluyen la difusión roja. Prometió transparencia. Juró combatir la corrupción. Se presentó como una alternativa limpia frente a los gobiernos anteriores. Sin embargo, Mauricio Funes, el primer presidente del FMLN, terminó huyendo del país, acusado de dirigir una de las redes de corrupción más complejas en la historia reciente de El Salvador. Antes de llegar a la presidencia, Mauricio Funes era uno de los periodistas más reconocidos de El Salvador. Conductor de programas en Canal 21, se caracterizaba por su estilo confrontativo, su crítica frontal al poder y su cercanía con la población. Funes se posicionó como una figura independiente, valiente y sin vínculos con la clase política tradicional. Cuando en 2008 anunció su candidatura con el FMLN, muchos lo vieron como un outsider que venía a limpiar la política.
Ganó la presidencia en 2009 con amplio respaldo popular, convirtiéndose en el primer mandatario del FMLN y en una figura histórica para la izquierda salvadoreña. Mauricio Funes asumió la presidencia en 2009 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, marcando un hito histórico al convertirse en el primer mandatario de izquierda en El Salvador. Su campaña giró en torno a la justicia social, la transparencia y el combate a la corrupción, diferenciándose de Arena, partido que había gobernado durante 2 décadas. Funes, con formación en periodismo, venía de denunciar irregularidades desde los medios de comunicación. Por eso, para muchos, representaba un verdadero cambio. Pero al dejar el poder en 2014, comenzó a emerger una verdad distinta. ¿Realmente chocó un Ferrari? Durante su presidencia, empezaron a surgir señales contradictorias con su discurso de humildad y austeridad. Uno de los episodios más comentados fue cuando Funes chocó un Ferrari. Aunque trató de mantenerlo en secreto, las imágenes del vehículo circularon rápidamente. Se supo que el automóvil estaba vinculado a una red de empresarios cercanos a Casa Presidencial. La situación se volvió aún más sospechosa cuando, al día siguiente del accidente, Funes llegó a una entrevista cojeando y con visibles molestias al caminar. Aunque nunca lo admitió públicamente, la coincidencia generó burla, críticas y alimentó la percepción de que ya no era el político que decía ser. Según investigaciones de la Fiscalía General, durante el mandato de Funes se sustrajeron al menos 351 millones de dólares del presupuesto público. Este dinero fue canalizado desde cuentas de gastos reservados, sin control legislativo, hacia empresas de fachada, cuentas privadas y gastos personales. Un testigo clave reveló que Funes recibía maletas con dinero en efectivo directamente en Casa Presidencial. Estos fondos fueron utilizados para financiar un estilo de vida lujoso. Viajes en aviones privados, tratamientos estéticos, vehículos de lujo, joyas, relojes y propiedades. Incluso, familiares y colaboradores cercanos se beneficiaron directamente de este esquema. Caso Chaparral. Una obra inconclusa con sobrecostos millonarios. Otro de los casos más emblemáticos que vinculan a Funes es el de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Sin embargo, se pagó la cantidad de 108.5 millones, cantidad que fue negociada directamente por Carlos Mauricio Funes Cartagena, Miguel Menéndez, Leopoldo Samur y Mario Peragostín. La investigación dice que Astaldi envió el soborno de 3.5 millones de dólares a 3 sociedades offshore que tenía Miguel Menéndez en Panamá, y de ahí el dinero salió hacia la sociedad salvadoreña Latin American Spa, propiedad de Mauricio Funes y Michelle Guzmán. Mauricio Funes también ha sido vinculado a espionaje contra periodistas y opositores, usando fondos públicos. El caso Selenel, con irregularidades en contratos energéticos. Mal uso de partidas presupuestarias para beneficio personal y de allegados. Los procesos abiertos en su contra suman más de 5 expedientes judiciales, con múltiples cargos, entre ellos peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes. En 2016, antes de enfrentar a la justicia, Mauricio Funes huyó del país hacia Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega no solo le concedió asilo político, sino que en 2019 le otorgó la nacionalidad nicaragüense, impidiendo su extradición a El Salvador. Actualmente, reside en ese país como prófugo internacional, mientras su imagen en El Salvador quedó completamente destruida. Mauricio Funes llegó al poder con una promesa de transformación, pero su administración terminó marcada por la opacidad, el abuso de poder y el saqueo del Estado. Condenado en ausencia y refugiado bajo la protección de un régimen aliado, su caso representa una de las traiciones políticas más profundas para la ciudadanía salvadoreña. El combate a la corrupción no se mide por promesas, sino por hechos. Y el legado de Funes, sin duda, quedó escrito entre los capítulos más oscuros de la historia política salvadoreña.
El viernes 8 de junio del 2018, la Fiscalía General de la República ordenó la captura de Mauricio Funes Cartagena, acusado de participar en actos de corrupción y apropiarse de fondos del Estado por 351 millones de dólares, cuando fue presidente de la República entre los años 2009 y 2014. Se envió un oficio a la Policía Internacional alertando que Funes es persona de interés para El Salvador y también se solicitó su extradición. Junto a Mauricio Funes se ordenó la captura de varios de sus exfuncionarios y de sus familiares, entre estos su suegro, Juan Carlos Guzmán Verdugo, a quien se le acusa de integrar la red de corrupción liderada por su yerno. En abril del 2019, Guzmán Verdugo fue detenido en Costa Rica, a donde se fue a vivir tras enterarse de su orden de captura. Luego de 2 años, el gobierno de Costa Rica notificó a El Salvador sobre la aprobación de la extradición de Juan Carlos Guzmán Verdugo, y este miércoles 19 de mayo será traído al país para ser procesado. Por su parte, Mauricio Funes está asilado en Nicaragua desde septiembre del 2016, junto a su compañera de vida Ada Michelle Guzmán Sigüenza y 2 de sus hijos también requeridos por la justicia salvadoreña. El régimen de Daniel Ortega le otorgó a Mauricio Funes la nacionalidad nicaragüense en julio del 2019.